análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a la segunda edición de AFN Político y algo más. Gracias, muy amables, son ustedes muy gentiles, listos para entregarles la información más reciente que se ha producido en las últimas horas. Oiga, una declaración del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el día de hoy, es la respuesta ante lo que se espera será francamente una avalancha de amparos concedidos en contra de la legislación en materia eléctrica. Ya lo había previsto, ya lo había anunciado el presidente de la República y finalmente estaría haciéndolo realidad, la presentación de una reforma que pueda darle la vuelta a esta estrategia que han estado ganando los opositores a la reforma en materia eléctrica. Bueno, pues si los tribunales le han concedido a los quejosos la razón por la vía del amparo y estarían sepultando por esta vía la legislación aprobada recientemente, bueno, pues una forma sería una reforma constitucional. El presidente ya lo había dicho, antes de la elección incluso lo había anunciado y lo está confirmando el día de hoy el presidente López Obrador, que por cierto encabezó algunos trabajos relacionados con las emergencias en Chiapas y en Tabasco. De hecho, le quiero decir, en esta materia el presidente también anunció que está preparando una reforma para que la protección civil sea prioritaria en el manejo de presas. Ahorita le comparto los pormenores, pero por lo pronto, mire, el presidente de la República anunció que va a enviar una iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica que considere como prioridad del interés público la protección civil y la seguridad de los ciudadanos. Al evaluar el plan de apoyo a los afectados de las inundaciones de octubre pasado en Tabasco y Chiapas, el presidente reprochó que el caudal de amparos contra su reforma eléctrica y el espíritu de la política neoliberal haya dado prioridad a los intereses de particulares y grupos. Por eso nunca más debe volver la política neoliberal, dijo el presidente López Obrador. Nunca más. Y por eso mismo es que vamos a presentar una iniciativa de reforma constitucional. Yo tenía pensado solo reformar la ley para corregir esa situación, pero llegué a la conclusión después de ese amparo, del primero, que suman más de 20 ya, de que necesitamos la reforma constitucional para que se considere prioritario y de interés público y la protección civil, la seguridad de los ciudadanos. La reforma servirá para que se tenga un mejor control de las presas en el río Grijalva para que no estén llenos los vasos. Dijo que su gobierno ya emitió un decreto para que nunca más se vuelva a la práctica neoliberal, pues indicó que por defender a empresas privadas se tenían subutilizadas a las hidroeléctricas del Alto Grijalva. Durante la evaluación de la entrega de apoyos a los damnificados de las inundaciones del año pasado, el presidente señaló además que debemos evitar en la medida de lo posible más inundaciones en Tabasco con las obras del plan integral que estamos haciendo. Así que dos en una, ¿no? El presidente de la República estuvo en Tabasco, en el centro Tabasco, supervisando los avances del plan de apoyo a los afectados por las inundaciones, pero en ese mismo contexto y considerando también el papel, el rol del manejo de las presas en la generación de energía eléctrica, bueno, el tema fue más que inevitable. El tema de la reforma eléctrica y los reveses que ha sufrido esta iniciativa del presidente de la República para apuntalar la industria eléctrica, pero desde la visión del Estado, desde la visión que ha venido planteando el presidente López Obrador. La rectoría del Estado, pues, en el tema de la energía eléctrica ha sido importantísima para el gobierno del presidente López Obrador.
y en esta razón pues no piensa ceder terreno. Si le pegan por un lado, va a buscar el otro, y el otro es claramente, ya lo había advertido, una reforma constitucional. Y con esto de golpe y porrazo le saca la vuelta a estos reveses que le han dado los tribunales. Margabella Hernández, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenida. Belva Cortés, igualmente, feliz inicio de semana. Bienvenida, gracias. Muy amable. Oiga, a propósito de temas de protección civil, ustedes seguramente recuerdan el caso del colegio Repsamen, que allá en la Ciudad de México, en los sismos de septiembre, se vinieron abajo en un acontecimiento que se convirtió en tema nacional y que le transmitimos, por cierto, desde aquí, en Agencia Fronteriza Noticias, con una cobertura especial de nuestros enviados a esa zona. Usted recordará las imágenes, las transmisiones en vivo. Ay, usted disculpe, qué rica amaneció el agua. El agua es vida, no cabe duda. Bueno, pues finalmente, hoy viven en la Ciudad de México la etapa de seguimiento jurídico. Ustedes saben que el gobierno decidió proceder legalmente contra la directora, contra todos aquellos que se considerasen necesarios para que paguen las consecuencias, la pérdida de vidas. Bueno, pues en las últimas horas, finalmente han llegado a la parte de la individualización de las sanciones. En el análisis de las responsabilidades legales, se determinó que había elementos suficientes para sancionar al director responsable de obra. Ojo, Juan Mario Velarde es el director responsable de obra. Él acreditó, facilitó, permitió, propició la operación del colegio Repsamen y se está pidiendo que se le imponga una pena de 270 años de prisión. Esto se va a resolver tentativamente pasado mañana. Ante un juez, los padres de familia narraron el dolor que han atravesado por la muerte de sus hijos y cómo ha repercutido en sus familias, cómo ha cambiado su proyecto de vida, todas las afectaciones psíquicas, médicas, económicas, incluyendo la pérdida de empleo de varios padres que se han desencadenado ante esta tragedia. El despacho de abogados que representa a un grupo de familiares de los afectados argumentó que la pena solicitada es proporcional y justa. 270 años, Expuso que será un recordatorio para que los directores responsables de obra de la Ciudad de México realicen su trabajo con profesionalismo y omitan realizar actos de corrupción. Esto luego de que se declarase culpable el director de obra del colegio Repsamen, que colapsó. Este fue el fallo, por cierto, del juez Adolfo Rodríguez Campuzano. En un segundo fallo, declaró culpable a Juan Mario Velarde Gámez, director responsable de obra, por la muerte de 19 alumnos y 7 trabajadores. 19 alumnos y 7 trabajadores por el sismo del 19 de septiembre del 2017. Velarde Gámez otorgó su responsiva para la obtención de la constancia de seguridad estructural de la obra, para el funcionamiento, por supuesto, irregular del colegio Repsamen. En esta audiencia efectuada en el reclusorio Oriente, el juzgador determinó la culpabilidad del también ingeniero, ya que de haberse atendido a la normatividad, la tragedia se hubiera impedido.
Durante la etapa del juicio se acreditó de manera plena la responsabilidad de Juan Mario Velarde, ya que las pruebas que desahogaron fueron contundentes para sustentar la acusación de la Fiscalía. Falta por detener a Francisco Arturo N., actualmente prófugo y por quien la Fiscalía está ofreciendo una recompensa de 500,000 pesos, $500,000, a quien dé información que permita su ubicación y captura. Se iniciará en los próximos meses, adicionalmente, el juicio en contra de Juan Apolinar Torales, director responsable de obra implicado también en el homicidio. Impresionante esto. Así que esto apunta para sentar un precedente aplicable no solo en la Ciudad de México, sino en el resto del país, porque es como ver las barbas del vecino cortar y poner las suyas a remojar. Seguramente quienes hacen algún tipo de tarea relacionada con la dirección de obra, como sobre todo quien firma como director responsable de obra, estaría corriendo un riesgo severo en caso de atreverse a hacer cosas como estas. José Enrique Coronel, empiezan los cambios. Martí Batres Heraldo, sí, efectivamente. Son los ajustes para lo que viene, para el proceso electoral 2024. No lo entiendo de otro modo. Martí Batres perdió en la lucha interna que sostenían en el Senado de la República él y Monreal. Claramente ganó Ricardo Monreal. Martí Batres representa una corriente importante dentro de Morena, la más radical, digamos, y pues está trabajando con miras a lo que viene. Lo que es más importante para Martí Batres es el apuntalamiento rumbo a la parte del proceso político nacional que tiene que ver con la carrera presidencial y la sucesión en el gobierno de la Ciudad de México. Ojo con ese dato. Leti Flores, buenas tardes, bienvenida, gracias. Cristóbal Sandoval, también bienvenida. Antonio Carpio, ¿alguna novedad del juicio o careo de Carlos Loret de Mola en la mañana entre tarde en el programa? ¡Hombre, Toño! Enrique Morones. Qué gusto saludarte, tocayo. Enrique Morones, caramba. Un activista de muchos años en la frontera, reconocido binacionalmente, le quiero decir, Enrique Morones, representante de los padres, long time ago. Hablas del muy mal manejo de la pandemia en México, sí, claro. ¿Qué tal falta de atención a migrantes en Chaparral? Bueno, dos cosas complicadas. Primero, en este mismo terreno valdría la pena señalar que en las últimas horas hubo una decisión presidencial muy interesante que tiene que ver con el manejo de la pandemia o el mal manejo de la pandemia. Este es un detalle, una expresión de algo que podríamos empezar a ver. Ojo con este dato. Sucede que en Chiapas hubo una pésima respuesta al llamado de la población a la campaña de vacunación. Chiapas es una de las zonas del país que menos contagios había tenido. Se reabrieron las escuelas con mayor rapidez, una zona en verde, semáforo verde. Pero eso en cuanto al comportamiento epidemiológico. Pero sucede que la convocatoria para la jornada masiva de vacunación estuvo desangelada por completo. Se había preparado un espacio amplio para una jornada de vacunación. Bueno, un sillerío
increíble, todo un andamiaje que se armó con la instalación de módulos de vacunación y fue desairada por la población. Y entonces el gobierno federal decidió tomar las riendas del tema y se ordenó al director del Instituto Mexicano del Seguro Social, a Zoé Robledo, que asumiera directamente el control ante lo que ellos consideran un ineficiente manejo del gobierno estatal en Chiapas. Les recuerdo que en Chiapas quien gobierna es morenista, Rutilio Escandón. Y entonces la federación decidió hacer a un lado al gobernador y a sus secretarios de salud, que por cierto ha sido controversial, ha tenido manejos cuestionados, pues directamente la instrucción del presidente, ¿no? Así que directamente el titular del Seguro Social a supervisar personalmente, a tomar el control de la campaña de vacunación, porque la prioridad para el gobierno de la República es tener cubierta la mayor cantidad de mexicanos también a la mayor velocidad posible, porque la reactivación económica lo demanda. Esto es con independencia de los errores de gestión que ha tenido hasta donde alcanzamos a ver los mexicanos, hasta donde, sí, claramente, con algunos ejemplos adicionales, ha ido o ha cometido una sucesión de errores la federación en ese proceso, y hay un gran cuestionamiento que todavía sigue sobre la mesa un año después de iniciada la atención de la pandemia, en el sentido de que a diferencia de otros países, México eligió un camino que nos mantuvo en crisis económica durante más tiempo, mientras otros países tomaron una medida radical desde el primer día, paralizando por completo, lo que aparentemente les funcionó muy bien en otras naciones, a diferencia de lo ocurrido en el nuestro. Pero bueno, esas son consideraciones para los especialistas. Pero efectivamente es algo de lo que viene ocurriendo en el tema del manejo de la pandemia. Esto que le comento de los Chiapas es de hace unas horas. Pero además déjeme compartirle ahí que se habla de un posible ingrediente de carácter político también. El presidente de la República estaría ahí de alguna manera dando la oportunidad de mostrarse al director del Instituto Mexicano del Seguro Social, que entendemos es chiapaneco también, pues que pudiera ser una carta del presidente de la República para una elección posterior, ¿no? Una figura fuerte para la siguiente renovación de poderes allá en Chiapas. Y en el caso del Chaparral, bueno, lo hemos venido presentando aquí, lo que nos parece un manejo poco acertado en relación con este campamento de migrantes. Se ha convertido en una ínsula de poder donde hay algunos personajes que llevan agua a su molino por una parte, y por la otra lo que pareciera ser una falta de sensibilidad de la autoridad para entender que esa visión o ese manejo les va a generar a la postre, o nos va a generar a la postre, un problema severo. Yo entiendo que mi tocayo está preocupado por la vertiente de la protección y defensa de los derechos humanos de los migrantes, desde luego, pero no está reñida una cosa con la otra. La atención de esta parte del tema con la del control, para evitar que esto se salga de plano, se pierda el orden y se genere un innecesario brote de violencia, o que ya hemos tenido por lo menos un par de ellos,
el enfrentamiento entre migrantes y comerciantes de la línea, etcétera. Hay intereses, además, hay de por medio que la autoridad no desconoce que existen. La presencia del llamado cártel de la garita, el cártel de la línea, gente que se dedica, hay que decirlo como es, al narco, a comerciar droga ahí, y que han ido extendiendo sus redes de control en ese lugar de la garita, donde confluyen intereses varios, de grupos diversos. Y luego llega un tercer grupo, o un grupo adicional con su propia agenda, sus propios intereses, que en algún momento chocan. Y si esto se sale de las manos, penosamente estamos ante un eventual escenario de violencia, pero en serio. ¿Y quién va a pagar el plato? ¿Quién va a pagar las consecuencias? La ciudad. Sin duda la ciudad, ¿eh? Claro, con independencia de una consecuencia de carácter político para el gobierno local, por ejemplo, por una parte, como si la alcaldesa necesitara más broncas, ¿no? Para decirlo con toda franqueza. José Carmen Jiménez nos acompaña hoy, Víctor Manuel Sánchez Briviesca, Roberto López, José Enrique Coronel, Víctor Fuentes Durán, Juan Cabuto desde La Paz, Roberto López también nos acompaña hoy. Muchísimas gracias. Carlos Rubio también. Sí, cómo no. Carlos Rubio nos acompaña. Me da gusto saludar a mi tocayo Enrique Morones, un activista de muchos años, reconocido. Carlos Mares, bienvenido, buenas tardes. Para quienes no lo ubican, Enrique Morones es fundador y director de Ángeles de la Frontera y también fundador de la Casa de México, una institución creada para compartir, celebrar, educar, promover el arte, la cultura, la historia de México. Border Angels. Wow. Permítame, estoy tratando de confirmar a ver. Están nuestros compañeros allá en el centro de vacunación, el módulo de vacunación en el Instituto de Movilidad Sustentable. Ahí va mi padrino ya llegando. ¡Padrino! Muy bien. Hoy el doctor Alonso Pérez Rico, por cierto, secretario de Salud de Baja California, reiteraba que, por fortuna para los baja californianos, se ha alcanzado desde hace ya 3 días el porcentaje de cobertura que nos garantiza la llamada inmunidad de rebaño, lo que tendería a debilitar la presencia del contagio del virus. Sin embargo, ya sabe usted que no hay felicidad completa, porque la vacuna, si bien protege contra el desarrollo de la etapa más grave de los síntomas de la enfermedad, no impide un contagio, no impide tampoco que la persona contagiada pues esparza el virus. Entonces, aun cuando nos insisten en que no podemos bajar la guardia, lo cierto es que el porcentaje de vacunación alcanzado está facilitando el proceso de reactivación, pero en la vigilancia minuciosa de caso por caso,
pues Ensenada está presentando un crecimiento preocupante, y en la medida que se avance con el resto de la vacunación, permitirá a las autoridades sanitarias pues un manejo más controlado de la emergencia, de la situación general del Estado. Esto todavía no termina, por supuesto que todavía no termina. Insiste la Secretaría de Salud del Estado, no baje la guardia, sígase cuidando porque sobre todo la variante Delta representa un riesgo. Esta variante proveniente de la India, que en Baja California Sur ya ha generado una cantidad importante de casos de contagio. Es más, se reportan varios muertos allá en Baja California Sur como resultado de ese contagio. Por aquí me pareció tener a la mano, a ver, el último dato. A propósito de esto, precisamente. Sí, 71 muertos por COVID en Los Cabos. Es la ciudad con más casos por coronavirus a nivel estatal. 71 personas muertas por el contagio, según las autoridades de salud. El domingo, este domingo 4 de julio, Los Cabos presentaba 600 muertos por COVID-19. El domingo 4 de julio. Este domingo, es decir, ayer, la cifra había subido a 671. De lunes a domingo, 71 personas. De ayer a hoy, 71 personas perdieron la vida. Los Cabos tiene 1,648 infectados y 671 muertos. La Paz tiene 814 contagiados y 787 muertos. Comondú, 185 contagiados, 171 defunciones. Mulegé, 27 enfermos, 130 muertos. Finalmente Loreto, 46 infectados y 42 muertos. Así que la cifra total en el estado sur de la península es verdaderamente preocupante, ¿no? Hay, de hecho, un foco de infección en el albergue de La Paz. Y ahí se estaban reportando 18 menores de edad contagiados con el COVID. El director municipal de Protección Civil de Los Cabos, Eric Santillán, advirtió a la población que de seguir generando concentraciones masivas en playas y abarrotando los centros nocturnos, van a provocar que el semáforo de alerta sanitaria retroceda a nivel 6 de color rojo, y entonces sí, parálisis de todas las actividades económicas ante la desobediencia civil. Dice que en el caso de las playas la autoridad trabaja en hacer respetar el aforo del 30%, pero la gente es muy poco participativa, aun cuando la pandemia del COVID no ha terminado. Lo único que podemos pedirles a los habitantes es el apoyo para seguir las recomendaciones sanitarias y que tomen conciencia de la gravedad del asunto, porque esto no depende del gobierno, sino de la responsabilidad social del ciudadano, y en este terreno consideró imperante cerrar filas y entenderlo. Esa es la situación que están viviendo allá en Baja California Sur, a propósito, ¿no? Y pues mire usted, estamos en la época más alta, pues la más deseable para ir a la playa. Es temporada playera por los 4 costados, pero hay un precio. Y el riesgo de que se pierda el control en Baja California Sur no está tan lejano, le quiero decir. No está tan lejano. José Enrique Coronel, vaya que tendrá mucho trabajo la presidenta municipal y la gobernadora electa. Bien, Lizárraga, el problema es que Baja California Sur sigue recibiendo turismo de todas partes. Sí, por supuesto. Pues es una zona de mucha demanda, sobre todo de vecinos del norte. Es una zona incluso de alto turismo, como le llaman, como está catalogado, de consumidor
de alto poder adquisitivo, particularmente norteamericanos, y también de los nuestros, los señores de dinero que han elegido Los Cabos como un sitio de vacación y recreo. Pues mire usted, ahí está. ¿Se están jugando la vida? Sí. Todo parece indicar que se van a jugar la vida cada vez que elijan ir a este destino de playa, porque por lo visto no es el momento más oportuno para vacacionar ahí en Los Cabos, y menos en estos lugares con esos indicadores que le acabo de compartir. Bueno, ese es el panorama. Viejo inmunizado totalmente ya con la 1 y con la 2. Ande, Estamos cubiertos nuestro compañero Israel Martínez, con COVID-19. muy bien, documentando la experiencia de la vacuna, recibiendo su propia dosis de vacuna. Pues, considerando los riesgos que corre en la cobertura periodística de calle que hace todos los días, apenas esto será una pequeña protección, ¿no? Por lo menos para no llegar a desarrollar los síntomas más graves de COVID, como ya ocurrió con compañeros del gremio que perdieron la vida justamente por el contagio del COVID. Qué increíble, ya transcurrió un año y cómo olvidar los momentos de pánico de algunos de los compañeros que regularmente hacen trabajo de campo y tenían que estar pues en la calle atendiendo coberturas diversas, emergencias, etcétera, algunas actividades públicas, algunos eventos, algunos de ellos en estos trajes blancos que se usan normalmente en hospitales, de plano así. Y un año después aquí estamos todavía, ¿no? Qué cosas. Oiga, la violencia sigue en la ciudad. Sí, usted seguramente recuerda, si nos acompañó en la primera edición, le informamos del caso de estas dos personas baleadas que llegaron muy, muy graves a la garita de San Isidro, y que fueron pues atendidas en un primer momento, sí, por policías municipales, pero de igual manera por elementos de la patrulla fronteriza, y uno de los dos heridos, una mujer norteamericana, fue llevada de emergencia al hospital en San Diego, donde falleció finalmente, y la otra persona se halla muy grave. Bueno, no fueron los únicos incidentes, la verdad es que ese fue uno de los más destacados, pero en el proceso, en el transcurso de hoy, ha habido otros dos asuntos, por lo menos un muerto más. Hubo un par de ataques armados registrados esta mañana, en el transcurso de la madrugada y de estas primeras horas del día, pues finalmente, un hombre muerto y dos personas más heridas a tiros, atacadas por desconocidos. En uno de los incidentes, una víctima fue baleada en la colonia Pípila, y antes de recibir los auxilios médicos perdió la vida. El otro incidente en la colonia Cañón del Sainz, sobre la calle Bolaños Cacho, una mujer y un hombre, una pareja, fueron atacados a tiros, sobrevivieron, sus lesiones no resultaron ser tan graves, pero pues es parte de lo que se ha estado registrando el día de hoy. Vamos a ver cómo nos pinta el resto del día. Qué cosas. Ese es el panorama. Le comparto este dato de la exposición del secretario de Salud del Estado, el doctor Alonso Pérez Rico. Quedaban pendientes 47,000 personas para recibir la segunda dosis de la vacuna. El día de ayer fue uno de los días más bajos en la vacunación contra el COVID.
solo 3,656 unidades en los centros de vacunación. Lamentó el secretario que haya personas, él las etiquetó como personas antivacunas y lamentó que estas personas ignoren el llamado y la necesidad que tienen de recibir la primera dosis y sobre todo aquellos que requieren la segunda dosis para completar el esquema de su defensa. Pero bueno, pues ahí está. Faltan 47,000 para recibir la segunda dosis. A partir del 8 de julio se logró la inmunidad de rebaño. Son 2,724,000 habitantes vacunados, el 79% con una dosis y el 71,73% con la doble dosis ya. Se espera llegar pronto al 75%. El objetivo es lograr entre el 85 y el 90%, ¿no? En términos generales. Y se esperaría alcanzar pronto el 75%, lo que nos acerca cada vez más a la meta de la cobertura general, considerando que hay un sector de los baja californianos que sigue desconfiando de la vacuna. Ya hemos visto que en el pasado, en las primeras etapas, ¿se acuerda usted cuando se aplicaba la vacuna por rangos de edad? Bueno, se llegó a registrar un promedio entre un 20 y un 30% de la población que rechazó la vacuna, que simplemente no asistió a los módulos de vacunación. Conforme avanzó la vacunación con los otros rangos de edad en la población, el porcentaje más o menos se mantuvo de personas que simplemente no confían en la vacuna y decidieron no aplicarse la vacuna. Bueno, este rango, si se mantiene, calcule usted, estamos hablando de una población de aproximadamente 4 millones de habitantes en el estado, poquito más de 4 millones, los que serían cubiertos con la vacuna, según datos de la Secretaría de Salud, le reitero, ¿no? Un 20% que fuese de 4, pues ya es una cifra importante, ¿no? De personas que quedarían sin la vacunación. ¿Cuántos periodistas recuerdas que perdieron la batalla ante el COVID en el estado? Me parece que fueron 3 o 4, tocayo. Manuel Sarasoto fue víctima del virus. Lamentablemente, el caso de Manuel era un caso perdido porque Manuel tenía otros problemas severos de salud, ¿no? Que se complicaron con el COVID y tenía cáncer, si mal no recuerdo también. Entonces, eso complicó el cuadro para Manuel. Moisés, un ex compañero de medios de comunicación impresos que en algún momento fue invitado a ser el director de comunicación social del ayuntamiento con Juan Manuel Gastelum, un buen rostro. Termina la gestión de El Patas, Juan Manuel Gastelum, y Moisés regresó al mismo medio del que salió para ir a ocupar ese cargo, y fue justo en esa etapa donde se contagia y pierde la vida. Son dos de los que recuerdo aquí en este momento. Pero hay otro más por ahí. Solo que no tengo fresco el dato en la memoria, tocayo, pero por lo menos 3. Francisco, qué gusto saludarte, bienvenido, un placer. Gracias por acompañarnos hoy. Alberto Espinosa también nos acompaña, Angelina Pérez, José Carmen Jiménez. Muchísimas gracias. Perfecto.
Tengo por aquí un dato adicional. Fíjese que en el caso de la investigación de corrupción en petróleos mexicanos, la defensa de Emilio Lozoya, el exdirector de la paraestatal, consiguió 30 días más de gracia, digámoslo así, para obtener información bancaria de Alemania y Suiza a favor del exdirector de Petróleos Mexicanos en los casos de Odebrecht y la planta Agronitrogenados. Los dos jueces de control que conocen de estos asuntos concedieron las prórrogas con las que Lozoya cumplirá más de un año sin poder avanzar de etapa procesal más allá de la vinculación a proceso por lavado, asociación delictuosa y cohecho, que ya le fue dictada en su momento en los dos casos y que está enfrentando en libertad. El exdirector de Pemex solicitó a la Fiscalía General de la República la aplicación de un criterio de oportunidad para evitar ser declarado culpable por estos delitos a cambio de información que relató en una denuncia por supuestos actos de corrupción presentada en agosto del año pasado contra 70 funcionarios y exfuncionarios públicos, incluidos los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. Sin embargo, esto se materializará una vez que Lozoya declare contra todos los que la Fiscalía General de la República logre llevar a juicio por esos hechos y que repare el daño ocasionado por los delitos que se le imputan. De todos los denunciados por Lozoya, únicamente permanece vinculado a proceso y en prisión preventiva justificada el ex senador panista Jorge Luis Lavalle Mauri. Solo él. En todo este tiempo, solo uno. Así que el tema avanza muy, pero muy lentamente. Bueno, favorablemente para él, pero desfavorablemente para el gobierno, que aparentemente sostiene el objetivo de procesar a todos los que podrían estar involucrados en este escándalo de corrupción, por lo menos 70 personas, ¿no? Más las que resulte. Claudia Sheinbaum confirma, Carlos Slim asumirá el costo de la rehabilitación de la línea 12 del metro. En conferencia de prensa, dice que este mes dará a conocer la rehabilitación de la línea 12 del metro, la que colapsó el pasado 3 de mayo, en este tramo del viaducto elevado. La jefa de gobierno capitalino dice que ha estado en contacto con el secretario de Obras y Servicios, Jesús Esteban Medina, encargado de encabezar la comisión de rehabilitación, y reiteró que Slim aceptó hacerse cargo del costo de la rehabilitación. Se está trabajando en este momento en ese asunto, pues es justamente la solución técnica, dice, que va muy avanzada. Este mismo mes se dará a conocer toda la rehabilitación que va a requerir la línea 12 y cuyo costo asumirá el empresario Carlos Slim, el dueño de la empresa, a la que se le están atribuyendo algunas omisiones que terminaron a la postre con provocar este accidente por defectos de construcción. Esto sin llegar al tema del mantenimiento, porque se supone que además hubo presupuesto destinado al mantenimiento, pero entonces no hay una explicación comprensible que justifique el accidente cuando ya había indicios de que las cosas no estaban mal y de que la autoridad estaba ignorando avisos. Alfonso Mitre también nos acompaña esta tarde. Buenas tardes. Un placer. El comandante Serrano nos acompaña esta tarde, hombre. Comandante Pedro Serrano, un gusto. Alberto Espinosa también. Angelina Pérez de igual forma. Muchísimas gracias. En más información,
Dice el secretario de Hacienda de Baja California que está garantizado el pago del préstamo que le van a hacer algunos ayuntamientos, porque como ustedes saben, seguramente se generó una controversia. Pues imagínense que de lo más raro que uno haya visto, el hecho de que el gobierno del estado le pida prestado a los ayuntamientos, ¿no? Los ayuntamientos son entidades que no nadan en dinero. El Cabildo de Rosarito le aprobó al gobierno del estado un préstamo como de 34 millones de pesos por la urgencia en este preciso momento que enfrenta el gobierno del estado en términos de liquidez. Y es que el gobierno del estado se halla en la etapa final de liquidación de todos los pendientes que tenía con los maestros. El mes de julio, dijo el secretario de Hacienda de Baja California, es el más difícil, es el último mes de liquidación de cortos plazos y además pues del incremento salarial del magisterio que implica un pago retroactivo y adicionalmente, bueno, pues un pago de 1,000 millones de pesos de nómina, tan solo de nómina. Así que insiste el secretario de Hacienda, este mismo mes le va a ser devuelto su dinero al ayuntamiento. Esto sería el equivalente a un crédito puente, pues, ¿no? Que los gobiernos solían solicitar a bancos los préstamos con facilidades de pago y con entrega inmediata, pues para poder enfrentar estos compromisos que que tiene el gobierno del estado desde que Jaime Bonilla Valdés, el ingeniero Jaime Bonilla Valdés, asumió la gubernatura de Baja California. Ya están, por cierto, terminando de liquidar a los maestros, que es un sector que constituía uno de los principales reclamos al gobierno de Baja California. Millones de pesos cada mes, usted lo sabe, el gobierno del estado ha estado pagando un promedio de 150 millones de pesos por mes, no es poca cosa, pero están todavía pendientes algunos maestros. Así que están ya en esa etapa finalmente en gobierno del estado, pero pues les surge el dinerito. Contentito se veía el señor secretario de Hacienda. 34 millones de pesos es lo que autorizó prestar el ayuntamiento de Playas de Rosarito. Entendemos que hay otras solicitudes hacia otros ayuntamientos. Y dice el secretario de Hacienda, no se preocupen, vamos a cumplir en tiempo y forma. Oh, caramba. Mire, a propósito de las personas preocupadas por el entorno ambiental y el cuidado y preservación de los animales. Más de un centenar de borregos y chivos que estaban en las instalaciones del Parque Morelos, atendidos a través del Sistema Municipal de Parques Temáticos, de plano fueron canalizados a un espacio donde tendrán un hábitat natural para que puedan permanecer en libertad. Esto va a ocurrir en un rancho en Tecate, en el poblado Loma Toba. Ahí van a ser llevados porque el Sistema Municipal de Parques Temáticos tiene un problema serio con borregos y chivos. Hay sobrepoblación. Entonces, pues el sostenimiento de esta cantidad también cuesta, ¿no? Entonces, ante este problema de sobrepoblación se determinó que lo mejor será
llevarlos a un sitio donde tengan un trato digno y se mantengan en buenas condiciones físicas sin ser explotados ni reproducidos para fines de comercio. Y aparentemente existen ya todas las garantías de que esto puede ocurrir ahí en el poblado Loma Toba de Tecate, a donde serán liberados. Es la segunda liberación de estas especies de la Unidad para la Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre. Le llaman UMA. Esta unidad en el Parque Morelos, bueno, pues es la segunda ocasión que se liberan este tipo de especies, ahora bajo supervisión de la Asociación Civil Conciencia y Acción Ciudadana. El CIMPAT tiene bajo su resguardo a 223 animales de 35 especies, además de más de un centenar de patos y gansos que permanecen libres en las instalaciones del Parque Morelos y su lago. Ya me imagino a los birrieros, deben haberse frotado las manos, pero justamente para evitar que se conviertan en fuente de negocio, se decidió enviarlos a un hábitat controlado y protegido allá en Tecate. Oigan, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana está haciendo un llamado a la población a denunciar vandalismo en sus instalaciones. Mire, Héctor Gutiérrez, director de Vinculación Ciudadana, dijo que el pasado 5 de julio se reunió con autoridades de Protección Civil de Tijuana para abordar el tema de las tomas comunales y los casos de aquellas personas que cuentan con el servicio de agua potable, pero que no han realizado el respectivo contrato con ese organismo. El director de la Comisión Estatal, Eliel Vargas, dice que por instrucciones del gobernador se llevó a cabo un recorrido por la colonia Sánchez Taboada para verificar la problemática de los escurrimientos de agua en la zona y siguieron encontrando líneas de agua que la ciudadanía trata de alimentar para abastecerse, pero es una zona vulnerable a los deslizamientos de tierra. Incluso se han detectado personas con poder adquisitivo que están metiendo maquinaria pesada y empeorando la situación. Frente a este suceso, la Comisión Estatal de Servicios Públicos dice que un caso similar se presentó en una planta de la Comisión Estatal en la zona conocida como Pastejé, afectada por el vandalismo. Abrieron el tanque, el agua pasó a una escalinata, provocando que el agua invadiera y afectara varias viviendas del lugar. Se han reportado robos de equipos importantes para el control en los tanques sobre todo, y ante el riesgo que esto representa con la afectación para un sector amplio de la población, es que la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana está pidiendo a la población que por favor reporte cualquier acto de robo, manipulación, fuga intencional o esto que llaman huachicol del agua, ¿no? Que está registrándose, pero de manera más amplia de la que suponíamos. Hay una cantidad importante de tomas clandestinas desde el ámbito de los consumidores de carácter doméstico. Hasta ahorita lo que hemos conocido es un problema severo con grandes consumidores de agua que, así para decirlo llanamente, como lo afirma el gobierno del estado, se robaban el agua, ¿no? No solo se roban el agua sin pagar el consumo, tampoco pagaron los derechos, o no por lo menos por la cantidad que se había planteado que están consumiendo en los hechos, sino la falta de pago de derechos en el uso de la red de agua de drenaje. Así que el problema también es serio en el ámbito de lo doméstico, Ya veremos qué decide Comisión Estatal, pero ya ve usted, el problema no se limita a los señores del gran capital.
Comandante Serrano, el día de ayer en la Ciudad de México inauguró el cablebús. Esperemos que en Tijuana ya se piense en el tren ligero. Ay, comandante, ahí está un proyecto, pues, pero va caminando lento. Y seguramente después de la mala experiencia que ha habido con el CIT, van a tener que ponerse las pilas y trabajar en serio con el tema, porque lo que es el CIT ha sido un fracaso hasta el momento. Y los intereses involucrados en este tema le han dado al traste a un proyecto que de suyo es generoso y la ciudad lo requiere además. Nada más hay que ver la locura en que se convierte la ciudad en términos de movilización urbana, en las horas pico, en ciertos lugares ya identificados. Es increíble, ¿eh? Don Juan Cabuto, desde La Paz, felicitando a los abogados. Bienvenido, don Juan Cabuto. A ver cómo los trata el COVID allá en La Paz, don Juan. Se me hace que se va a tener que regresar a Baja California y huir una temporadita en lo que se asume el control de la situación epidemiológica ya de plano, ¿eh? ¿Ustedes saben quién es Armando Ríos Peter? Bueno, Armando Ríos, un actor de la vida política, fue diputado federal. Ustedes seguramente lo ubican. Pues este hombre fue designado rector de la Universidad de las Américas en Puebla. Fue designado rector por el nuevo patronato de esa institución de educación superior, y fue despedido un familiar del señor Derbez, solo que el político, pues, de la familia, ¿no? Hubo ahí un conflicto severo en el seno de la fundación, que repercutió hasta la universidad. Hay de hecho un problema de carácter legal que propició incluso que la universidad quedara en medio como rehén de los conflictos internos. Esto propició la intervención policíaca de plano por estos conflictos internos. Entonces, al señor Derbez, que fue rector hasta hace unos días, se le estaría responsabilizando de algún tipo de irregularidad en su desempeño como rector. Este hombre que buscó en algún momento la candidatura presidencial por el PAN, por cierto, que fue secretario de Relaciones Exteriores. Bueno, pues hoy Armando Ríos Peter es el nuevo titular designado por la Junta para el cuidado de las instituciones de asistencia privada del Estado de Puebla, que es un órgano desconcentrado del gobierno del Estado de Puebla. Según el Departamento de Comunicación del nuevo patronato de la universidad, Ríos Peter asume el cargo de rector luego de que el señor Derbez Bautista fue removido y denunciado por desvío de recursos. Qué forma de terminar su trayectoria pública, ¿eh? Para el señor Derbez. Feíto asunto. Esto se convirtió en escándalo reciente, usted recordará, ¿no? Porque se habló en algún momento incluso de que elementos de la Guardia Nacional habían sido movilizados para intervenir ahí violentamente en las instalaciones. Una afirmación que fue desmentida por las autoridades, aunque efectivamente hay un conflicto interno e intervino la policía estatal. Elementos de seguridad pública del estado de Puebla realizaron el pasado 29 de junio un operativo en la universidad
en el que tomó posesión de las instalaciones el nuevo patronato designado por esta Junta, la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla, que es una institución con reconocimiento oficial, es un órgano desconcentrado del gobierno del Estado, es el vigilante, pues, y como también se ha venido conociendo, hay un conflicto ahí que involucra de igual manera a Margarita Jenkins de Landa. El nuevo patronato de la universidad denunció ante la Fiscalía General de la República a Ernesto Derbez por delincuencia organizada y lavado de dinero, así como administración fraudulenta, delito del fuero común. En su momento, este rector dijo que las instalaciones de la universidad serán recuperadas por el patronato que encabeza Margarita Jenkins de Landa por la vía legal. Sin embargo, pues el proceso tardará algunas cuantas semanas, pero por lo pronto el señor Derbez ya no estará ahí. Él tiene ya sus propios problemas para enfrentar con la ley. Esto es en Puebla. Saludos a todos los abogados a los que he tenido el privilegio de atender y que son muchos. Sí, sin duda, mi estimado Francisco. Oiga, el tiempo se nos ha venido encima. Yo le quiero agradecer la atención a esta segunda edición de AFN Político y Algo Más. Le invito a que nos acompañe en punto de las 9 de la noche para la edición de Los Reporteros del Barrio. También salen de noche aquí mismo, por la noche a las 9 y a las 3 en Canal 73 de CNR Estatal. Con su venia, con su permiso. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se lee.